A nosotros nos corresponde el primer seminario de investigación de la materia concretos especiales. A continuación, nosotros les presentaremos nuestro tema, el cual es el concreto permeable. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Cabal Marín, Felipe Londoño y Diego López. Realmente, pues tenemos una reseña histórica. Aquí les explicamos, pues el concreto permeable es un material que se fabrica de manera similar al concreto regular. La característica principal de este concreto es que utiliza poco cemento y adicionalmente utiliza pocos o nulos agregados finos. Este se constituye más que todo de agregados gruesos, los cuales pues al realizar la mezcla de concreto adquiere, digamos, una mayor cantidad de enlaces entre vacíos, lo que le da su comportamiento permeable. De este concreto se tienen registros que se fue utilizado desde el año 1852 en Europa, inicialmente pues para construcción de facilidades de elementos estructurales en viviendas o de estacionamientos. Las primeras casas se registran que se construyeron después de la Primera Guerra Mundial en los Países Bajos, donde se utilizó este material. Adicionalmente, después del año 1937, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Escocia se aprobó para la construcción de viviendas de 2 pisos con este material y de apartamentos de 3 o 4 pisos. Incluso edificaciones de hasta 10 pisos se han llegado a construir con este material en Europa. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y debido a a la limitada cantidad de materiales con las que se contaba en esa época y a la mano de obra pues, que no estaba calificada, fue un material que se utilizó para la construcción de diferentes tipos de vivienda a lo largo pues, de este continente. Se edificaron más de 400.000 construcciones con este sistema. En Inglaterra, la George Wimpey y Company LTD desarrolló una técnica, digamos, para utilizar las formaletas, erguir formaletas y poder vaciar estos agregados, este concreto sin finos. La construcción con concretos sin finos ha sido utilizada no solo en Europa, sino en diferentes partes del mundo, como lo es Canadá, Venezuela, España y el este de África. En las últimas décadas, este material también se ha utilizado en Norteamérica bajo el nombre de concreto permeable, el cual se ha utilizado más que todo en temas de estacionamientos y carreteras de poco tráfico, debido pues a su capacidad que tiene este de poder realizar y drenar agua lluvia rápidamente al subsuelo. En el país, en Colombia, este material se ha utilizado también para diferentes tipos de construcciones. Actualmente la empresa Argos también lo ofrece en su catálogo y digamos que lo utilizan ya varias constructoras en el país. Para los temas de estacionamientos en zonas comunes también se utiliza, debido a que, digamos, se utiliza más que todo, ya que por sus características permeables, digamos, en las zonas de estacionamiento de los parqueaderos, se recoge toda el agua de las escorrentías o de las lluvias, la cual se almacena posteriormente en un tanque de agua y esta se utiliza también para regar las zonas comunes. El concreto permeable es un concreto de alto rendimiento con alta permeabilidad a comparación de los concretos convencionales, gracias al requerimiento que tiene el material de agregado que lo compone. Por tanto, se da una porosidad interconectada que permite el paso de los fluidos. Como pueden ver en la imagen, la estructura de esta muestra de concreto permite el paso del agua sin inconveniente alguno y sin afectar las propiedades físicas del concreto. Por tanto, este concreto se caracteriza por permitir el paso del agua a través de su estructura porosa, por su porosidad interconectada. Es un material considerado como material de construcción sustentable, puesto que a través de él se puede dar el aprovechamiento del agua, de las aguas lluvias, las cuales se pueden recolectar y se pueden reutilizar en vez de ir a alcantarillados en la ciudad, ya sean combinados o separados. O sea que se da un aprovechamiento del agua.
Tiene una vida útil de entre 20 y 30 años. Gracias a que permite el paso del agua, tiene como finalidad dar el manejo de las aguas lluvias en la zona donde se haga la aplicación del concreto, y es usado normalmente en estructuras horizontales como pisos, pavimentos, pisos como senderos, y en partes exteriores precisamente para el aprovechamiento del agua pluvial. Normativa vigente. El concreto permeable fue utilizado en construcción por primera vez en el año 1952 en Reino Unido. Años anteriores ya había sido utilizado en Europa para la edificación de casas de 2 pisos, edificios de apartamentos de 3 y 4 pisos, e incluso edificios de apartamentos de 10 pisos, usando muros de carga con el concreto permeable, o como inicialmente fue llamado, concreto sin finos. Sin embargo, solo hasta el 2006 se empezó a trabajar en la normatividad para este material. La ASTM creó un subcomité C09.49 como parte del comité C09 sobre concretos y agregados de concreto, el cual tuvo como responsabilidad investigar y desarrollar normas para los agregados y el concreto permeable. Trabajo que fue aprobado entre el año 2009 y 2013, del cual surge la vigente ASTM C1688, método de prueba estándar para la densidad y el contenido de vacíos del concreto permeable recién mezclado, que considera un valor especificado en el diseño de más o menos 80 kilogramos sobre metro cúbico, y la ASTM C1754, método de prueba estándar para la densidad y el contenido de vacíos del concreto permeable endurecido. Para el año 2008 se crea la norma ACI 522.108 denominada Especificaciones previas del concreto permeable, donde se indicaba normas para el control de calidad de pavimentos de concreto permeable basadas en la norma existente de la ASTM con el concreto normal. Posteriormente, este documento fue modificado acorde a los avances obtenidos en las investigaciones y utilización del concreto permeable, produciendo el vigente informe ACI 522R10, el cual proporciona información técnica sobre la aplicación de concreto permeable, materiales, propiedades, métodos de dosificación y construcción, ensayos e inspección. Seguidamente, en el año 2013 se publicó la especificación ACI 522.13 para el pavimento de concreto permeable, en la que se incluye materiales, preparación, colocación, curado, acabado y el control de calidad del pavimento. Como parámetros normativos de la ACI 522R10 tenemos la relación agua-cemento, que según esta norma, el concreto permeable tiene una relación agua-cemento que está entre el 0.28 y el 0.4. Porcentaje de vacíos. El concreto permeable es un material endurecido con poros conectados que consiste en cemento Portland, agregado grueso, poco o nada de agregado fino, aditivo y agua. Estos poros pueden llegar a tener un tamaño de 2 a 8 milímetros, dejando pasar fácilmente el agua. El contenido de vacíos puede variar de 15 a 35%. La resistencia a la compresión y capacidad de drenaje de este concreto tiene una resistencia a compresión típica de 0 a 4000 psi, que está entre 2.8 a 28 megapascales. La capacidad de drenaje de este concreto permeable depende del tamaño del agregado y la densidad de esta mezcla, pero por lo general está en un rango de 2 a 18 galones por minuto. Es así como, debido al creciente uso del concreto permeable en los últimos años, la ASTM se ha propuesto estandarizar los procesos y métodos en cuanto a densidad y resistencia, en las que se puede recalcar las siguientes normas. Tenemos la ASTM C29, que evalúa la densidad y el peso unitario, la ASTM C31, que se refiere al procedimiento para realizar cilindros y vigas. Tenemos también la ASTM C39, resistencia a la compresión uniaxial, ASTM C78, resistencia a la flexión, ASTM C496, resistencia a la tensión, ASTM C70, método de prueba, precisión y sesgo, ASTM C1688,
densidad de concreto permeable y finalmente la ASTM-C 1710, tasa de infiltración. Bueno, continuando con nuestro tema, llegamos aquí a los materiales que conforman el concreto permeable. Encontramos aquí que, pues, digamos, de los materiales que lo conforman, se encuentra el cemento Portland. Sabemos que hay varios tipos de cemento Portland. El más utilizado, pues, para la fabricación del concreto permeable es el cemento, pues, hidráulico, o que anteriormente se conocía como tipo único, tipo 1. Posteriormente, pues, tenemos también los agregados gruesos, donde, pues, digamos que esta es una de las partes más importantes para el concreto, de los materiales que lo conforman, ya que los agregados gruesos representan la mayor cantidad de este concreto, y digamos que estos depende más que todo la resistencia que vaya a adquirir la mezcla de concreto, y digamos para el fin que se vaya a utilizar, puede ser un pavimento, un estacionamiento, o ya sea para si se necesitan con mayores resistencias para fabricación de elementos estructurales o en viviendas. En la parte de agregados finos, pues hay diseños de mezcla donde se incorporan, digamos, estos agregados también, pero pues digamos que no se utiliza mucho. Hay diseños de mezcla donde tampoco se utilizan estos agregados finos, ya que pues estos son los que no permiten que el concreto, digamos, que adquiera sus propiedades de permeabilidad y sus conexiones entre vacíos. También encontramos pues que uno de los materiales que lo conforman es el agua también, donde vemos que, digamos, la relación agua-cemento para estos concretos varía entre el rango de 0,28 a 0,40. En la parte final, pues ya los aditivos, encontramos también que uno de los aditivos que más se utiliza para estos tipos de concretos son los aditivos plastificantes, ya que digamos que al tener un alto contenido de agregados gruesos, estos ayudan para mejorar su trabajabilidad y para, digamos, incorporarlos ya sea en las formaletas o donde se vayan a fundir este tipo de concreto. Recomendaciones de dosificación. Debido a las características de este tipo de concreto, las cuales son principalmente ofrecer al agua o a un líquido para que pueda fluir sin restricción y tener la capacidad de resistir tráfico vehicular, se convierte en una necesidad utilizar una granulometría uniforme, la cual garantice dicho espacio entre partículas. Por ende, se debe cambiar una característica inicial de un concreto común, que es el trabajo que realiza el agregado fino, que se encarga de llenar los espacios de la mezcla homogénea. En este caso específico, se requieren espacios para un resultado óptimo. Por ende, la ubicación del agregado fino es en una cantidad mínima, o si es posible, se evita su utilización. Por otra parte, el agua juega un papel muy importante en cuanto a la manejabilidad que requiere este tipo de concreto, y el agregado grueso antes mencionado debería contar con dimensiones similares, una granulometría lineal adecuada para dejar correr los fluidos. Como todos los concretos implementados en la construcción, juega un papel muy importante los aditivos, que pueden afectar la relación agregado-cemento y también la relación agua-cemento, potenciando las características de resistencia u otorgando más tiempo de fraguado, garantizando una buena trabajabilidad. A través de los años, muchos investigadores realizaron pruebas tratando de encontrar la mejor relación de materiales para la elaboración de un concreto permeable. Algunos de ellos fijaron resultados y estos se identifican en diferentes tablas o contenidos que se encuentran en libros. A través de los años fueron desarrollándose cambios y los resultados no fueron lineales, fueron cambiando. Por ejemplo, en el año 1995, un concreto permeable se realizaba con un agregado que tenía una densidad de 1740 kilogramos sobre metro cúbico. El cemento serían 348 kilogramos sobre metro cúbico. El agua serían 135 kilogramos sobre metro cúbico. Este concreto permeable tenía una relación agregado-cemento entre 5:1 y 6:1 y una relación agua-cemento que iba de 0.39 hasta 0.41. Pero a través de los años, más claramente de 1995 al 2014, los resultados cambiaron y los pesos del agregado serían diferentes.
El agregado serían 1600 kilogramos sobre metro cúbico, el cemento 150 kilogramos sobre metro cúbico, el agua 52.85 kilogramos sobre metro cúbico, llegando a generar una relación agregado-cemento hasta de 12:1 y una relación agua-cemento de 0.35. Todos estos valores se ajustaron con el tiempo para mejorar la capacidad de permeabilidad de este concreto, manteniendo los poros y aún así manteniendo también la resistencia de este concreto. También existen actualmente diferentes métodos que han sido utilizados debido a que se realizan ensayos para lograr adecuarlos a la necesidad. Esto debido a que no se encuentra una normatividad específica de este tipo de concreto, lo cual ha llevado a que se utilicen diferentes métodos, como serían los siguientes. Tenemos el método de Yagía, donde para lograr las propiedades deseadas, teniendo en cuenta la dosificación de los agregados, se maneja el concepto de densidad de empaquetamiento, lo cual tiene que ver principalmente con el tamaño de agregado y su geometría. Pruebas que se realizan con utilización de diferentes tamaños de agregado y con la utilización de equipos de compactación, en este caso una compactadora giratoria y finalmente una relación agua-cemento de 0.3. Como resultado de este método se obtiene la densidad del agregado grueso a utilizar, que debe estar en el rango de 1500 a 1700 kilogramos sobre metro cúbico, y también el porcentaje de la pasta entre el 12 y 33%. La anterior para el estado fresco de la mezcla, pero cuando se finaliza el fraguado se obtiene un concreto endurecido que, dependiendo de los porcentajes de pasta antes mencionados, afecta la cohesión y, lo más importante, la permeabilidad. También tenemos el método de Costa. Este método se basa principalmente en la utilización de un método de dosificación de un concreto común, con el cual se busca determinar las cantidades de un concreto. Se establece la cantidad de vacíos o la porosidad de este concreto y se juega con los agregados para lograr los resultados esperados. Esto mediante ensayos muy repetitivos. Tenemos también el método de Gentil. El diferencial de este método de dosificación se basa en la utilización de agregado reciclado. También, como en los anteriores procedimientos, se disminuye la relación agua-cemento, se desarrollaron varios especímenes de muestra y se analizaron individualmente, logrando resultados óptimos de permeabilidad y resistencia suficientes para el uso que se requiere. Método de ACI 522. Este es un procedimiento muy completo debido a la conjugación de cualidades a las que busca llegar, reuniendo la trabajabilidad, el volumen de la pasta, la resistencia a compresión y la cantidad de vacíos en la mezcla final, los cuales, unidos en una proporción adecuada, permiten la utilización de un concreto permeable en una gran variedad de ámbitos. Cada cualidad se analiza por separado y se ensayan los resultados al realizar la mezcla las veces que se considere necesario. Es así como se identifica que la teoría alrededor del concreto permeable no se ha dirigido a un solo resultado o procedimiento. Se identifican varias metodologías. Lo anterior gracias a la complejidad del material y a lo actual de este mismo. Un material sostenible que en la actualidad compagina con la necesidad y que con el paso del tiempo se convierte en una posibilidad más cercana y asequible. Bueno, continuando con nuestro tema del concreto permeable, llegamos a la parte de los métodos de ensayo, donde les presentaremos algunos de los métodos más utilizados para pues, el ensayo del concreto permeable. Uno de los métodos más utilizados, que también se utiliza en el concreto convencional, es el ensayo de resistencia a la compresión, en el cual pues se sacan varias muestras de, digamos, de probetas cilíndricas, donde, digamos, tiene una relación de la altura base igual a 2, que es, digamos, uno de los requerimientos que se deben tener, y se procede a ensayarlas dependiendo de la edad de las muestras, digamos, las muestras de 7 días, muestras de 14 días y muestras de 28 días, donde pues posteriormente se procede a fallar las probetas en una máquina hidráulica, donde se le aplica pues un esfuerzo, se le aplica una carga en la parte superior y se procede a calcular la capacidad de carga que soportaría cada una de, digamos, de las muestras que se sacan para este ensayo.
También encontramos el ensayo de permeabilidad. Este es uno pues, de los ensayos más utilizados para este tipo de concretos, ya que es por decirlo así, el ensayo principal, donde lo que se busca aquí es determinar la tasa de filtración que se tiene en este concreto y consiste, digamos, en verter en una losa, se saca una muestra de losa de la mezcla de concreto que se tenga, ya la muestra final, ya a los 28 días, fabricada, y se procede, digamos, a instalar un anillo en la parte superior de la losa. Se pone un recipiente o una superficie en la parte de abajo de la losa donde se pueda almacenar el agua. Se sella bien el anillo alrededor de toda la parte que cubre para que no se tengan, digamos, se pierda el agua o se escape el agua por alguna de otras de las zonas donde no se pueda realizar una medición. Se procede a verter el agua y a cronometrizar el tiempo para poder, lo que se busca con este es encontrar la tasa de filtración. Este ensayo pues se debe realizar sobre una superficie donde la losa no tenga ninguna inclinación o nada que pueda, digamos, afectar la variación de la tasa de la filtración. Posteriormente a esto se procede a realizar el cálculo de la tasa de infiltración como indica la norma CTMC 1701 y con esta pues ya se encontraría la tasa de infiltración de este concreto. Por último, también aquí en los métodos de ensayos tenemos el ensayo de resistencia a fricción en vigas simplemente apoyadas, que es uno de los ensayos que también se utiliza en los concretos pues, normales. Más que todo, este ensayo se utiliza para pavimentos, donde digamos lo que se tiene, se sacan unas muestras de vigas a los 7, 14 y 28 días de fabricación y se procede a fallarlas, se colocan pues, se ponen simplemente apoyadas y se le aplican dos cargas en la parte superior, donde digamos que aquí lo que se mide es la resistencia a la fricción del concreto permeable. Propiedades en estado fresco y endurecido. En estado fresco, este concreto, particularmente en el asentamiento es casi nulo. Tiene un asentamiento entre 20 y 50 milímetros gracias a la composición de la mezcla, puesto que por la cantidad de agua que contiene el conglomerado y porque en su mayoría el agregado es grueso, no se va a percibir o no va a ser un material muy fluido para percibir un asentamiento considerable, a comparación del concreto convencional, claro está. El peso unitario de este concreto es del orden del 70% del concreto convencional y tiene un tiempo de fraguado menor al concreto permeable, por lo que normalmente se deben usar o se requieren usar aditivos químicos para permitir la adecuada colocación, para que su trabajabilidad sea mejor y para que la aplicación sea mucho más fácil. En estado endurecido está la porosidad, que viene, pues gracias a su composición, viene siendo del 15%. Para que un concreto se considere concreto permeable, debe tener una porosidad entre el 15 y el 25%. Por tanto, es una mezcla con alta permeabilidad gracias a su porosidad, porque como ya hemos podido ver, los fluidos pueden pasar fácilmente de un lado de la estructura del concreto al otro. Las propiedades mecánicas de este concreto, en resumen, como se ve en el cuadro, están el asentamiento, que es más o menos de los 20 milímetros, como les había dicho, entre 20 y 50 milímetros, un peso unitario entre 1.600 y 2.000 kilogramos por metro cúbico, un tiempo de fraguado de 1 hora, el cual se puede extender con aditivos, como ya les había mencionado anteriormente, tiene una porosidad
entre el 15 y el 25%, una permeabilidad de 120 a 320 litros por metro cuadrado por minuto, o sea que el agua pasa, por decirlo de alguna manera, muchísimo más rápido que, pasa, porque a comparación del concreto convencional, en donde o la velocidad es mínima o que la idea sea que nunca pase, que tenga una permeabilidad nula. Una resistencia a la compresión de 3.5 a 28 megapascales y una resistencia a la flexión de 1 a 3.8 megapascales. Como pueden ver, son resistencias por debajo del concreto convencional y tiene una contracción de 200 por 10 a la menos 4. Entonces, como podemos ver en la gráfica de esfuerzo a flexión versus contenido de aire, a más contenido de aire, menor resistencia a la flexión. Y como ya sabemos, la resistencia a la flexión viene siendo de un orden del 10% de la resistencia a la compresión. Cuando venimos a la gráfica de la resistencia a la compresión versus contenido de aire, podemos ver que es el mismo comportamiento. A más contenido de aire, menor resistencia a la compresión. Como ya sabemos, gracias a su alta porosidad, las resistencias vienen siendo mucho menores que en el concreto convencional, y como lo vemos ahí en el resumen de la tabla, ya lo sabemos que es gracias a su porosidad. Es por esto que normalmente este concreto es usado para pavimentos y senderos en los que obviamente no se requiera un volumen alto de tráfico, y en los que pues se puede ver que su funcionalidad como tal no es resistir, sino más bien un factor estético, y que se puede aprovechar el agua pluvial. Puede haber una reutilización de un recurso renovable. Para el proceso de producción del concreto permeable en planta se siguen los siguientes pasos. Primero que todo, la dosificación. Se pueden utilizar diferentes plataformas que permiten registrar diseños bajo normatividad ACI, ASTM o europea. Esto ayuda a llevar un control en los mismos. Al mismo tiempo, esas plataformas generan codificaciones para identificar cada uno de los pedidos. Primero se realiza la carga. Se lleva a cabo cuando la mezcla lista se vierte en los mixer. Cabe aclarar que este proceso involucra el almacenamiento de materia prima, procesos de calidad y preparación del concreto permeable. En el almacenamiento, el cemento a granel, cuando llega a la planta en pipas, es descargado por medio de una manguera e impulsado por un compresor hacia la parte superior del silo de almacenamiento. Los agregados llegan a la planta en volquetas, son descargados en los patios de almacenamiento debidamente separados por tamaño y tipo. En el proceso de calidad se realiza según la norma técnica vigente. La recepción de los materiales como la grava, cemento, aditivos y agua, se verifican pesos y se registran en el sistema. La revisión del producto terminado. Con el laboratorio acreditado se realizan los ensayos de resistencia a la compresión, fricción y contracción o cambios longitudinales del concreto. La elaboración del concreto permeable en planta mezcladora. Se dosifica todos los constituyentes del concreto en el camión mezclador con los pesos de acuerdo al diseño previo aprobado por el área de calidad. Mediante un scraper se llevan los agregados gruesos a los compartimientos. Se hace la apertura de las compuertas para que caigan a un recipiente báscula donde se almacena el agregado hasta alcanzar el peso requerido según los diseños. Los otros materiales, el cemento y aditivos, se transportan a la mezcladora. Como estos se encuentran almacenados en silos, son llevados hasta la báscula a través del tornillo sin fin. El agua y los aditivos se miden por un sistema digital en cuentalitros. Los aditivos se pueden verificar visualmente desde la cabina de control en los cilindros de dosificación. Y finalmente se realiza el cargue del mixer. Posterior a esto, se lleva en el mixer, se genera el transporte y se realiza la entrega,
que para el concreto permeable normalmente se realiza directa. Aplicaciones y obras donde se usó el concreto permeable. Las aplicaciones en las que se ha usado el concreto permeable es en, como ya les habíamos mencionado, senderos, en parqueaderos, en estructuras de playa y malecones, lechos de lodo de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de almacenamiento de energía solar, revestimiento de paredes de pozos de agua perforados, arrecifes artificiales donde la estructura abierta de permeable del hormigón imita la estructura del arrecife. Más concretamente aquí en Colombia se ha visto más que todo en senderos y en parqueaderos. También se suele usar en los alrededores de las piscinas donde se hace un tratamiento especial del agua. Y específicamente se ve en el parqueadero de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Santa Marta, cuya agua se utiliza para la recarga de los acuíferos y se ha usado en diferentes constructoras aquí en el Valle del Cauca, en diferentes ciudadelas, en la parte de los senderos, también de los parqueaderos y más específicamente en los apartamentos de la constructora El Castillo en Jamundí, donde más adelante se les va a mostrar un video de cómo funciona este concreto. No le da más tiempo. Para finalizar, como dato adicional, decidimos realizar una cotización de un concreto permeable con la empresa Argos y lo comparamos con un concreto común, donde obtuvimos los siguientes resultados. El concreto común tiene un valor en el mercado de alrededor de 244.000 pesos masiva y el concreto permeable tiene un valor de 304.000 pesos masiva, un valor que está aproximadamente 25% más alto del concreto común. Esto nos indica que con el tiempo el concreto permeable ha disminuido su valor y se acerca más al concreto común, con lo cual se identifica que es más factible y más fácil utilizar este material en obras actualmente. Muchas gracias.